la clase de esta mañana probablemente ya tienen algunos datos porque he sacado algunas hojas de esta práctica que me parecían importantes. ¿Qué tiene que hacer el estudiante al finalizar este dossier o esta práctica? No se olvide que son guías teóricas para la práctica. Tiene que reconocer los valores normales del laboratorio, indicar fármacos específicos para cada tipo de anemia y conocer los tres grupos de fármacos que vamos a manejar: hierro, ácido fólico y vitamina B12. No vamos a ver coagulación en esta oportunidad, pero sí vamos a ver después de dislipidemias, porque después de dislipidemias viene el tema de trastornos de la coagulación y aquí está inmerso en uno solo. Así que voy a avanzar hasta cierta parte y dejan este dossier para que después de dislipidemias continuemos. Bien, veamos, tienen que hacer un mapa conceptual, responder los casos clínicos, responder a todo lo que significa el test que siempre se utiliza. Si se fijan nosotros, para entender lo que es anemia, como va a ser el primer grupo que vamos a tomar, es conocer los valores normales. El varón tiene hasta 5 millones, la mujer hasta 4,5 millones, la hemoglobina hasta 18 en el varón, de 13 a 18, promedio 14, en la mujer de 12 a 16. ¿Esto qué significa? Que si consideramos a la hemoglobina un valor importante desde el punto de vista práctico para definir si hay anemia o no, debajo de 13, llámese 12, 11, 10, 9, ya es anemia. El punto de inflexión lo marcan 10 gramos de hemoglobina. Debajo de 10 gramos de hemoglobina habitualmente se coloca sangre y se pretende siempre llegar en las transfusiones de sangre hasta 10 gramos porque ese es el punto de inflexión. Muchas veces los pacientes, sin embargo, particularmente mujeres que tienen menstruaciones abundantes o que sufren de un cáncer de cuello de útero y tienen hemorragias seguidas por vía transvaginal, experimentan hasta anemias con una hemoglobina de 4 gramos, de 5 gramos, que pareciera incompatible para la vida, pero soporta a la persona. Y uno no cree cómo está haciendo su actividad física, pero la persona lo hace. Entonces ahí tenemos que darle sangre a la persona si es que está perdiendo en forma continua y constante por una lesión que podría ser neoplásica o una hemorragia muy fuerte, aplicarle sangre. La sangre nos da un promedio de 1,7 a 2 gramos de hemoglobina por paquete globular y nuestro tope es llegar a 10. Obviamente se puede llegar a 12 o a 14, pero tampoco no es bueno dar mucha cantidad de sangre por los oxalatos y citratos que tienen, que producen trastornos de acumulación o trastornos a nivel del sistema hematopoyético. El hematocrito, 40-50%, los volúmenes, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración corpuscular media, son datos que los conocen ustedes o que los van a ver en fisiopatología y en hematología. Y el AD es el ancho de distribución eritrocitaria, que mide la variación del tamaño de los hematíes o anisocitosis. Más elevado, menos elevado, más anisocitosis o menos anisocitosis, y el porcentaje de los alterados, más poiquitosis o menos poiquilocitosis. Bien, esos son los valores. También hay otros valores que sí me interesan mucho. Esto es la hemoglobina, volvemos a decir. Los reticulocitos, fíjense el porcentaje, 0,5 a 1,5. Este valor de los reticulocitos es importante. Acuérdense y traten de aprenderlo, memorizarlo, porque toda la vida les van a preguntar cuál es el porcentaje de reticulocitos en sangre en condiciones normales, 0,5 a 1,5 en el hombre o la mujer. Absolutamente esos datos no son difíciles de olvidarse. El hierro también es un valor que tienen que acordarse, 50 a 160 miligramos por decilitro, un poquito menor en la mujer. El ácido fólico lo mismo, pero en nanogramos, 7 a 25. El hierro unido a la transferrina, que es 20 a 40%, la vitamina B12 mayor de 200 picogramos por mililitro, la ferritina de 15 a 200, y aquí faltaría la transferrina,
es un valor absolutamente importante. Todos estos valores sirven para que la persona que va a hacer el diagnóstico o tratar una anemia tenga en consideración eso. La clínica, lamentablemente, de la anemia no es muy útil, entonces se necesita habitualmente tener laboratorio. Y un laboratorio básico involucra el hemograma, que consiste en hemoglobina, reticulocitos, glóbulos blancos y valores que vienen corpuscular media, o anisocitosis, etcétera, etcétera. Ya específicamente uno puede pedir eritropoyetina, específicamente vengo a decir, porque no viene en un laboratorio hemograma corriente, tampoco el hierro, tampoco el folato, tampoco la ferritina, tampoco la vitamina B12, tampoco la transferrina. Son laboratorios que uno debe pedir si acaso quiere tratar adecuadamente y racionalmente una anemia. No solamente basarse en la clínica ni nada de eso. ¿Estamos? Este caso clínico lo vamos a ver después cuando hablemos de coagulación, porque se trata de un caso de coagulación. Las anemias por el tamaño se diferencian en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Las anemias que vamos a ver en farmacología es la anemia férrica, y la anemia férrica es una anemia ferropénica por excelencia. Y vamos a ver anemias megaloblásticas, y la anemia megaloblástica es una anemia macrocítica. Entonces, con esos datos, lo demás es literatura para que ustedes empiecen a aprender, y cuando lleven hematología van a conocer con mucho detalle. Hay más de 9 subtipos de anemia. Fíjense que aquí estamos viendo la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica, pero hay la anemia hemolítica, hay la anemia perniciosa, hay la drepanocitosis, y hay una montonera de anemias que lo van a ver ustedes mucho más adelante en su carrera. Bien, ¿qué consideraciones generales tienen que tener este momento para entender la farmacología de la anemia? Primero, definir lo que es la anemia. La anemia es una patología de la serie roja, es un trastorno de la serie roja donde los glóbulos rojos están disminuidos o hay una disminución de la hemoglobina en la sangre. Desde el punto de vista práctico, lo que más interesa es la hemoglobina. Los eritrocitos pueden estar en niveles de 4 millones, 3 millones y medio, pero lo que uno ve como médico es la hemoglobina. Y en función a la hemoglobina se define si hay que hacer transfusión de sangre o no en el paciente. Vuelvo a decir, el número mágico es 10 gramos de hemoglobina. Si el paciente con 10 gramos está tolerando y hemodinámicamente es estable, hay que dejarlo así. Pero si está debajo de 10 por una hemorragia aguda, una hemorragia crónica, cualquiera que fuera, en una anemia debajo de 10, debe transfundirse sangre y hacer todos los tratamientos que se requieren. Más aún si hemos dicho que es una anemia aguda o crónica. Las anemias agudas son muy fáciles de tratar, son aquellas que ocurren por accidentes, por pérdidas de sangre excesiva en un momento dado, y lo que hay que hacer es colocar sangre, no cabe duda. La transfusión de sangre es un principio básico en medicina. Voy a mover un poquito el cursor para que veamos la transfusión de sangre. Está casi al final porque creo que ninguna materia se lleva transfusión de sangre, y cuando llega uno a internado no tiene idea cómo va a ser la transfusión de sangre, ni por qué va a indicar, ni cuáles son los problemas que podría tener. Creo que está un poquito más arriba. A ver, un cachito. Aquí. Esto es eritropoiesis. Un poquito. Coagulación. No, está más allá. Vamos. No, esto no está. Aquí está. Las indicaciones de transfusión. Transfusión de sangre. Fíjense, en ninguna materia van a llevar, por eso les digo, es increíble, pero en técnica quirúrgica debería llevarse. En cirugía 1, cirugía 2, lamentablemente no. Y uno no sabe cómo va a indicar al paciente. Bien, la transfusión de sangre, como su nombre lo dice, es pasar un paquete globular o un paquete de sangre completa a un paciente que está anémico o está teniendo problemas por trastornos hemodinámicos. No hay volemia, hay pérdida de sangre importante, no se puede mantener solamente con líquidos y se requiere sangre. Para dar sangre hay diferentes tipos
de paquetes, llámense paquetes a las bolsas que tienen sangre. Hay una que se llama sangre total o entera, otro concentrado de glóbulos rojos, otro concentrado de plaquetas y plasma fresco congelado. Fíjense, como médicos tienen que saber cuál de ellos van a indicar. Cuando se requiere solamente aumentar la hemoglobina, mejorar el hematocrito, lo más habitual es indicar concentrado de glóbulos rojos. Si el paciente ha perdido mucha sangre y se requiere reponer también la carga de plaquetas, hemoglobinas, glóbulos blancos, etcétera, la sangre total o sangre entera se indica. La diferencia entre el concentrado de glóbulos rojos y la sangre entera está en que el concentrado tiene un porcentaje más alto de células sanguíneas que la misma sangre total porque está mezclado con plaquetas, glóbulos blancos, anticuerpos, etcétera, etcétera. En cambio, esto es puro glóbulos rojos y en muchas ocasiones, vuelvo a decir, si la anemia es importante, sin necesidad de pasar sangre total, se pide concentrado de glóbulos rojos al laboratorio, al banco de sangre. El banco de sangre hoy por hoy es el único encargado de otorgar sangre para la transfusión de pacientes y la transfusión de pacientes debe hacerse en hospitales o clínicas. Está prohibido hacer transfusiones en domicilio y debe tener requisitos el paciente que va a hacer transfusiones como datos de hemoglobina, hematocrito, prueba de Coombs y varias cosas, compatibilidad, grupo sanguíneo, etcétera, etcétera. Eso habitualmente lo llena el interno o lo llena la enfermera de base, la licenciada, todos los datos que requiere porque el médico dice necesito 3 paquetes de glóbulos rojos o 2 paquetes de glóbulos rojos o 4 paquetes de glóbulos rojos para que se consiga a través del banco de sangre. Lamentablemente se ha vuelto un negocio, vuelvo a decir, la sangre antes era gratuita, el donador era también un donante, como se dice, gratuita, pero hoy por hoy se manejan a nivel desde unos buenos pesos por unidad de sangre y eso más encarece todo lo que es la parte médica en el tratamiento de los pacientes. Bien, ¿cómo es el concentrado de glóbulos rojos? Se obtiene por centrifugación de la sangre entera, se puede conservar por 21 días, tiene menos volumen que la sangre total. La sangre total habitualmente es una bolsita con 350 cc más 10 cc de citratos y oxalatos de calcio. La concentrada de glóbulos rojos habitualmente no tiene citratos y es como 300 cc de volumen que tiene ese paquete o esa bolsa de sangre que se le va a pasar. La indicación, no cabe duda, son anemias agudas o anemias crónicas, dependiendo, vuelvo a decir, del nivel de hemoglobina. Cada paquete globular, sea de concentrado de glóbulos rojos o sangre entera, más o menos y aproximadamente, dependiendo de la cantidad de la sangre que se ha podido extraer, tiene entre 1.8, algunos dicen 1.5, 1.5, 1.8 o 2.0. Las bolsas de sangre habitualmente no se pesan. Antes sí obligaban al banco de sangre a pesar la cantidad de sangre en peso, llámese 350 gramos, 400 gramos. Hoy por hoy no, entonces pueden haber bolsas muy llenas o bolsas semillenas o muy pocas, entonces imposible cuantificar cuánta hemoglobina estamos dando por paquete, pero si uno dice va a ser más o menos 1.5, 1.8 y si nota que el paquete de sangre está extraordinariamente lleno, duro, seguramente va a subir a 2 gramos de hemoglobina por paquete globular. La sangre total se extrae 300 a 450 de sangre de un donador, cada bolsa tiene esa cantidad y está conservada con citrato y glucosa fosfato y algunos oxalatos más. Estos son conservantes. Lamentablemente, el citrato va a ir a aumentar la cantidad de lípidos en la sangre y puede producir alteraciones en toda la hemodinámica y alteraciones en el sitio de la pasada de la transfusión de sangre. No se olviden que puede dar flebitis cuando es muy rápida. Si está muy fría también la sangre puede producir choque. Hay que tener la sangre a una temperatura normal. Si está muy congelada porque ha estado 21 días o más guardados en un frigider, debe colocarse en baño María. No se puede pasar sangre fría. Es mejor sangre a temperatura normal. Tampoco se puede pasar sangre caliente.
Se pueden conservar 15 a 21 días a 4 grados centígrados. Debe hacerse pruebas, de ahí que el costo de una unidad de sangre es muy cara, porque según los laboratoristas, los reactivos o kits que utilizan son extraordinariamente caros. Entonces, por eso que encarece esa unidad de sangre. Se hacen pruebas inmunológicas para HIV, hepatitis, HTBL, para virus humanos y para la sífilis. Una palabra tiene que ser un kit. Aquí estamos poniendo solamente 5 cosas, a veces se hacen 8 o 10 pruebas o kits para ver que esa sangre sea absolutamente sana, entre comillas, y que no le dé ninguna enfermedad o no le transcriba ninguna patología al paciente. Es imprescindible contar, siempre hemos dicho, con el grupo AB0 y el RH del donador y el receptor. No se puede pasar cualquier sangre a cualquier paciente. Eso lo van a ver ustedes en fisiopato y en hematología, las compatibilidades o no, o ya lo han visto en fisiología. Las indicaciones de la sangre entera: hemorragias masivas, choque hipovolémico, anemia crónica con hemoglobina menor a 10, pero también puede ser concentrado de glóbulos rojos. Hay pequeñas diferencias entre ellos y la gran diferencia está particularmente en el precio. El concentrado de plaquetas está indicado, fíjense, exclusivamente para una situación, cuando las plaquetas están bajas. Eso significa cuando el paciente tiene trombocitopenia aguda, ha perdido sangre, la médula ósea no está produciendo plaquetas y el valor está a menos de 10,000 plaquetas. Acuérdense que el valor normal de plaquetas es 150,000 a 200,000. Entonces, si está menor a 10,000, hay una trombocitopenia y la posibilidad de sangrados en el paciente es muy fuerte, entonces debe pasarse. Y eso se llama concentrado de plaquetas. Se obtiene por sedimentación, se conserva a 22 grados por 48 horas, tiene que ser casi inmediata la reposición de las plaquetas en el paciente y que no esté muy guardado mucho tiempo. Los efectos adversos pueden transmitir enfermedades, infecciones virales o bacterianas. Por último, lo que se transfiere puede ser plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado ya se ha obtenido con anterioridad y se lo guarda en un frigider. Fíjense las indicaciones: hipovolemia aguda en los pacientes que están muy deteriorados, están choqueados, shock con hemoconcentración, colapso vascular y en quemaduras extensas. Se utiliza plasma fresco congelado. Esto no significa que se le ponga frío al paciente, sino que, vuelvo a decir, debe colocarse en baño María para aumentar la temperatura, que sea casi la temperatura corporal normal para poder pasar. Se obtiene por centrifugación, se usa inmediatamente después de descongelado, aporta factores de coagulación, es la fuente más importante de factores de coagulación, pero no tiene plaquetas. El que tiene plaquetas es el concentrado de plaquetas, el plasma fresco no tiene plaquetas. Las indicaciones: hipovolemia, choque, había dicho, efectos adversos: si se pasa mucho plasma fresco puede haber sobrecarga circulatoria con edema agudo de pulmón y el riesgo en todo, en la sangre también, en el paquete globular, transmisión de enfermedades virales o bacterianas. Y obviamente la compatibilidad. Siempre hay que hacer pruebas de compatibilidad antes de transfundir para que uno no tenga sorpresas, porque pueden darse alguna vez choques anafilácticos por una sangre que no era compatible o unas reacciones antígeno-anticuerpo. Estas complicaciones se llaman accidentes tempranos o accidentes tardíos. Y los accidentes tempranos por una transfusión de sangre se clasifican como reacciones febriles. Muchos pacientes, el momento que se le pone sangre, más o menos a los 10 minutos, habitualmente la sangre se coloca en 4 horas. Eso también es importante para que sepan los estudiantes, los médicos o los internos residentes, se pasan 4 horas. Sin embargo, si hay necesidad de pasar más rápido, por necesidad se puede disminuir ese tiempo, pero habitualmente si estás reponiéndose sangre sin ninguna premura, en 4 horas se puede colocar. No es bueno colocar más de 3 paquetes globulares en un solo día, pero vuelvo a decir, esto está en función a la necesidad del paciente. Si el paciente ha perdido muchísima sangre, habrá que pasarle pues una buena cantidad de unidades, en lo posible no demasiadas, pero que se llegue por lo menos a una hemoglobina de 10 gramos. Y hemos dicho
sacando un promedio entre 1.5 y 2, 1.8 podemos creer que tiene cada unidad de sangre y se calcula cuántas va a tener para llegar hasta 10, que es el mínimo número imprescindible para que no haya trastornos hemodinámicos. Pueden haber entonces reacciones febriles y a veces al paciente hay que prepararlo antes de colocar sangre, colocando un corticoide, dexametasona o un antipirético para que no haya reacción febril. Puede haber reacciones alérgicas y ahí tenemos que estar a la mano con dexametasona, que es un corticoide, o una difenhidramina o una clorfeniramina, que es un antihistamínico, e inclusive adrenalina, epinefrina, si es que la reacción alérgica es muy severa y va hacia la anafilaxis. Puede haber reacciones injerto contra huésped, el paciente empieza a tener temblores, sacudidas, convulsiones, etc. Puede haber un shock endotóxico, reacciones hemolíticas, una hemólisis intravascular, hipercalcemia, embolia gaseosa, si es que ha entrado aire en el tubo de la venoclisis o sin darse cuenta no estaba totalmente a punta la sangre de salir y se ha pasado una cantidad de 5 cc's. Si se pasa 5 cc's de aire, se produce una embolia gaseosa que puede ser fatal para el paciente. Y pueden haber arritmias por transfusión de sangre fría. Por lo tanto, debemos colocar, hemos dicho, sangre a una temperatura ambiental no fría. Los accidentes tardíos, esto significa a largo plazo, no inmediatos, riesgos de infecciones que puede verse al tercer día, cuarto, inclusive a los 14avos días, hemosiderosis generalizada, que han aumentado los depósitos de almacenamiento de hierro en el hígado o en el sistema retículo endotelial, pero particularmente en el hígado, y una anemia hemolítica autoinmune que al paciente lo complica más. Entonces, esas son las indicaciones de la transfusión. Aquí dice cuidados antes de la transfusión y esto me interesa porque está muy bonito. Bien, dice transfusiones de sangre este lado. Dice, la transfusión de sangre es una medida salvadora de la vida, pero debe ser indicada en forma cuidadosa y viendo todos los aspectos beneficiosos versus el riesgo. El aumento de transporte de oxígeno a los tejidos puede ser obtenido por una mayor saturación de oxígeno en la sangre, obviamente, o por el aumento de la hemoglobina o el gasto cardíaco. En muchas situaciones clínicas, el aumento de hemoglobina a través de la transfusión de sangre es la forma más rápida y segura de aumentar ese transporte de oxígeno y mejorar la situación hemodinámica y metabólica del paciente. No se olviden que la hemoglobina es una estructura muy grande, es una proteína que tiene 4 subunidades, una proteína cuaternaria, que en el centro de sus anillos pirólicos, que es el M, tiene al hierro, y las globinas son de tipo A y de tipo beta, esto ya lo han visto con mucho detalle, y en la hemoglobina se acumulan 4 grupos M, con la molécula de hierro al centro, y el que capta el oxígeno es el hierro. A través de una oxidación con el hierro se produce óxido de hierro, que es el transportador de oxígeno, y este hierro y la hemoglobina que están llevando el oxígeno liberan su oxígeno cuando hay aumento de la CO2 o baja de la presión de oxígeno, aumento del 2,3-difosfoglicerato o aumento del pH hacia un pH ácido, no un pH alcalino, sino un pH ácido por la concentración de hidrógenos, y en ese momento se produce una desaturación de la hemoglobina con el oxígeno y elimina el oxígeno hacia los tejidos. Sin oxígeno no podemos vivir, tenemos una reserva de oxígeno muy limitada por la mioglobina, pueden sustituirse algunos procesos metabólicos por una anaerobiosis, pero si no hay oxígeno empieza a haber problemas en los órganos que más demanda de oxígeno tienen. Bien, entonces la forma mejor de darle a un paciente la posibilidad de tener oxígeno es pasándole sangre, porque aumentamos la hemoglobina y de esa manera mejora sus condiciones hemodinámicas. De una manera general, los pacientes normovolémicos o con una función cardiorrespiratoria normal toleran una hemoglobina inclusive de 7 a 8. Fíjense, les vuelvo a decir, se ven en la práctica clínica inclusive menos de 7. He tenido oportunidad de tener yo pacientes con 4 que no podía creer que esté compatible con la vida, pero la persona estaba relativamente estable. Entre 5 a 7 gramos de hemoglobina. La indicación
va a depender de la transfusión, de otras medidas, de la repercusión cardiorrespiratoria, de la calidad de vida del paciente, de los riesgos involucrados, etcétera, etcétera. Yo considero que el número mágico es 10. Si está debajo de 10 hay que pasar sangre. Si es que hemodinámicamente no está estable. Si está hemodinámica estable, pues puede esperar hasta que baje a 7 u 8 el paciente. Obviamente no esperar en el sentido estricto de la palabra, sino ver cómo está el paciente para ver si se puede hacer una transfusión o el momento que pueda conseguir, lamentablemente vuelvo a decir, al donador y la plata para que se le pueda hacer una transfusión. Ok. Bien, los cuidados antes de la transfusión, hay que hacer un consentimiento informado del paciente familiares. Acuérdense que esta es la parte básica de lo que significa la farmacoterapia y la relación médico-paciente. Debe haber un consentimiento informado y firmado por el paciente y los familiares de que se le va a hacer una transfusión de sangre, no porque esta sea absolutamente de riesgo de vida, sino que para cuidarse uno de que podría ocurrir alguna cosa y después no tener algo para poder solucionar. En caso de transfusiones electivas, se debe planear si va a ser para una cirugía electiva. Hoy por hoy está de moda la transfusión de sangre del mismo paciente. Es decir, antes de una cirugía, si el paciente tiene una hemoglobina de 14, 15, 16, en nuestro medio, como vivimos en la altura, el promedio de la hemoglobina de un varón es 16 o 17. Justamente por lo que estamos a un nivel muy alto del mar y la saturación de oxígeno ambiental no es la adecuada, tenemos más hemoglobina. Entonces, ¿qué se hace en algunas cirugías? Al paciente se le extrae sangre, es una autodonación. El mismo paciente dona su sangre, se guarda un paquete globular, habitualmente es una unidad, una bolsita de sangre que se le saca, o dos si el paciente puede tolerar y no bajar mucha su hemoglobina y estar hemodinámicamente estable, ojo, y esa sangre se la guarda para que en el momento de la cirugía se le transfunda su propia sangre y ahí no tenemos ningún problema de tipo alérgico, idiosincrático, etcétera, etcétera. Bien, eso se llama transfusión de sangre autóloga del propio paciente. Hay que hacer la tipificación siempre del AB0 y el RH para no tener problemas. Se puede premedicar, aquí dice con acetaminofeno. Acetaminofeno es paracetamol o difenhidramina, que es, hemos dicho, un antihistamínico para todos los pacientes que van a recibir una transfusión de sangre. A veces la difenhidramina puede presentar un poquito de delirio en el paciente. Y en los pacientes que ya tienen reacciones no hemolíticas o de tipo hemolíticas en transfusiones anteriores, debe tenerse un corticoide. Aquí utilizamos más que nada dexametasona, pero si se puede conseguir hidrocortisona, que es de acción corta y rápida, es mejor. 50 a 100 miligramos intravenosa media hora antes de la transfusión. Entonces, el médico que ordena la transfusión debe saber que podrían ocurrir accidentes tempranos y hay que prever. Podría haber fiebre, le damos paracetamol, le damos hidrocortisona, tenemos difenhidramina a la mano y en alguna ocasión quizás adrenalina. Los cuidados especiales, siempre en lo posible usar sangre desleucotizada, eso significa concentrado de glóbulos rojos, sin leucocitos. Alguna vez se puede utilizar sangre irradiada. Había una moda hace unos 10 años que toda la sangre debería ser irradiada con rayos gamma. Mucha discusión ha habido en relación a eso, pero hoy por hoy ya no se irradia la sangre y sí lo que se hace es hemoconcentrados o concentrados exclusivamente de glóbulos rojos. Todo eso para reducir riesgo de pirogenia, que es la fiebre o dolor en el huésped o respuestas en el paciente inmunodeprimido, alguna reacción. ¿Estamos? La sangre es asiento del citomegalovirus, hay que acordarse eso por favor, y en pacientes que son inmunodeprimidos hay que tener mucho cuidado. Hay que pedir una sangre al banco de sangre absolutamente exenta de citomegalovirus o que hagan las pruebas para que esa sangre no tenga por nada esos virus. El citomegalovirus es uno de los virus más peligrosos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. El citomegalovirus que se trata
trata con aciclovir o con valganciclovir, que son antivirales, puede matar al paciente inmunodeprimido. Hablo de pacientes que han recibido quimioterapia o radiación y tienen que hacerle transfusión de sangre. Debemos exigir que la carga viral de citomegalovirus sea absolutamente analizada en cada unidad de sangre que se le va a transfundir por el riesgo de que podría ser letal para el paciente, por el riesgo de una infección viral asociada post-transfusión. Los principales riesgos, hemos dicho, infecciones, riesgo de transfusión, riesgo transfusional hemolítico, reacciones transfusionales hemolíticas agudas, hemólisis tardía, congestión o descompensación cardíaca aguda, que puede ocurrir en pacientes con compromiso cardiovascular o congestivo previo que reciben transfusiones de sangre a una velocidad muy rápida o en un volumen excesivo. Hemos dicho en qué tiempo debe pasarse si no hay una prioridad, no hay una emergencia, en 4 horas. ¿Cuánto debe pasarse? No más de 3 unidades al día, pero puede haber situaciones en las que se tiene que saltar todo eso. O disminución de la velocidad de infusión. Cada transfusión puede durar hasta 4 horas por unidad o concentrado de matiz, y su uso en una dosis de 10 a 20 miligramos de furosemida podría ayudar a evitar esta congestión. Es decir, se puede colocar un diurético. Lo que también se hace es que paralelamente a la sangre que esté entrando, en un tubo en Y, se llama una conexión en Y de la venoclisis, se coloca un suero fisiológico de 500 cc o de 250 cc, y en el mismo tiempo que está entrando la sangre va entrando el suero. Entonces el riesgo de que produzca alguna complicación la transfusión es muy poca, porque está diluyéndose más la sangre, no está el concentrado de citratos ni oxalatos produciendo daño, no hay riesgo de una flebitis, etcétera, etcétera. En los pacientes con insuficiencia renal crónica grave, es preferible dejar las transfusiones para 1 hora después de la diálisis. No hay que poner antes, sino después de la diálisis. Esas son las consideraciones de las transfusiones. Fíjense, puede haber también alguna vez neumonía aguda similar al síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ahora que está de moda el COVID, SARA es muy común. Puede haber dolencias o enfermedades, injerto versus huésped, puede haber púrpura post-transfusión o trombocitopenias intensas o púrpuras o sangrado que surge hasta después de 10 días de la transfusión, de hemoderivados o conteniendo plaquetas, etcétera, etcétera. Y puede haber complicaciones de transfusión de grandes volúmenes. Alguna vez, vuelvo a decir, es necesario porque en una cirugía puede perderse mucha sangre. Yo he visto alguna vez transfundir 16 unidades de sangre durante unas 2 o 3 horas de la cirugía. Ese es un pecado mortal. Pero bueno, se pueden hacer porque hay situaciones en que se tiene que ver el riesgo-beneficio. ¿Qué pasa al paciente si se le pone muchos grandes volúmenes de sangre? Puede haber hipotermia, porque no se olviden que la sangre está a una temperatura más baja, está congelada, puede estar a 21 días en un frigider. Entonces hay que poner la sangre a una temperatura adecuada. Puede haber intoxicación por el citrato, sobre todo aquellos pacientes que tienen disfunción hepática, hipocalcemia, que produce parestesias, tetania, hipotensión, disminución del gasto cardíaco, y hay que administrar alguna vez, pero rara vez, gluconato de calcio al 10% para revertir todo esto, 10 mililitros lentamente. ¿De acuerdo? Puede haber acidemia, trastornos electrolíticos e hiperpotasemia cuando estamos hablando de mucha cantidad de sangre, y hay que ver en el paciente. Eso se puede deber particularmente a una falla renal o un traumatismo muscular, etcétera, y hay que obtener las concentraciones de potasio de los electrolitos después de las 24 horas para ver si se debe reponer el potasio en el paciente por la hipopotasemia, o más bien aumentar líquidos por la hiperpotasemia. Puede haber hemorragias o alteraciones de la coagulación. Y las complicaciones crónicas de las transfusiones repetidas, a veces a los pacientes se les pone muchas veces sangre, puede haber reacciones febriles no hemolíticas o hemólisis tardía, hemosiderosis que habíamos dicho, y cuando el paciente no acepta recibir transfusión es otro problema.
Fíjense y acuérdense que los mormones y algunos grupos religiosos no aceptan la transfusión de sangre y es una situación que pone en vilo la decisión del médico y de todos porque puede ser que el paciente fallezca por la falta de sangre. Entonces hay que hablar eso con los pacientes, con la familia, el riesgo de muerte que implica, hay que confrontar. Inclusive a veces hay que traer un notario para que registren la historia clínica y en base a la decisión del paciente o la familia de que no aceptan sangre, a pesar de que la indicación es precisa de sangre. Entonces, algunas cosas que hay que tomar en cuenta, por favor. Bien, eso era en cuanto a la transfusión de sangre y volvemos al principio. Bien, estábamos acá entonces, los valores normales hemos dicho, los valores de referencia, caso clínico que vamos a ver después cuando estemos hablando de transfusión. Y aquí la definición, la clasificación, puede haber producción deficiente de eritrocitos, destrucción excesiva, el tamaño del eritrocito que clasifica a los eritrocitos como normocíticos, microcíticos, macrocíticos. ¿Para qué importa esto? Para acordarse que la anemia ferropénica es microcítica hipocrómica. Aquí está el pigmento, el hipocromatismo, hipercromatismo. En cambio, la anemia megaloblástica es macrocítica hipercromática. Este es el único dato que sirve y obviamente ustedes lo van a saber después. ¿Qué pasa con la clínica? Esta mañana hemos visto, para los que han asistido a la clase teórica, hay palidez de la piel, cianosis es inespecífica. La clínica puede haber taquicardia, malestar general. Se tiene que pedir una determinación de sangre periférica inicial que se llama hemograma. Ahí nos dice cuántos hematíes hay, cuánta hemoglobina, hematocrito, etcétera, etcétera, la morfología del eritrocito. Y si es que se empieza el estudio de la anemia, no se queda solamente con la sangre periférica, hay que pedir valores de la ferritina, de la transferrina, del hierro, de vitamina B12 y todo, y es un protocolo para determinar qué tipo de anemia es, si es que hay dificultad para definir la anemia que está existiendo. Y por último, se hace un aspirado o biopsia de médula. Esto lo hacen los hematólogos, ya no es manejo del médico general. Médico general lo que único hace que remite cuando una anemia no se está pudiendo identificar qué tipo de anemia es, porque hay características dispares entre una y otra. Se remite al hematólogo, el hematólogo hace una biopsia o un aspirado medular, él determina con su microscopio si hay celularidad, no hay celularidad, si hay hipercelularidad, y el manejo es ya de especialidad. ¿De acuerdo? Bien, las dos anemias que vamos a ver y que es el objetivo del tema y de la materia esta, es la anemia ferropénica y las anemias megaloblásticas. Hemos dicho, esta ferropénica es microcítica, esta es macrocítica. La ferropénica por pérdida de sangre de todos los tipos, hay parásitos, el estrongiloides, los anquilostomas son los más comunes de producir anemia por parásitos. Hay un aporte de disminución del hierro que es rara, o sea, producir una cirugía, gastrectomía. No se olviden que el ácido clorhídrico permite la absorción del hierro, porque aquí en la ferropénica estamos diciendo que hay deficiencia de hierro, o hay una mala absorción de hierro, o hay infección por Helicobacter pylori. Recuerden que en Cochabamba en particular más del 70% de la población tiene infestación por Helicobacter pylori. Todas las comidas en Cochabamba están contaminadas, todas, todas. La persona que come en su casa y que prepara muy bien los alimentos, lava, etcétera, puede que no tenga esto, pero cualquier persona que come en la calle, restaurantes, etcétera, tiene muchas posibilidades de contaminarse. Puede haber un exceso de necesidades de hierro en la adolescencia y el embarazo. La clínica habíamos dicho que no es absolutamente específica y el diagnóstico se hace por un hemograma, una muestra de sangre periférica donde nos refleja qué tiene, y el tratamiento hemos dicho sales de hierro y lo vamos a ver un poquito más adelante. La anemia megaloblástica es una anemia macrocítica que se debe a deficiencia de la vitamina B12 y del ácido fólico. Los eritrocitos son muy grandes y hay algunos problemas. Aquí una pequeña diferencia entre la anemia por falta de vitamina B12 o por folato, pero muy pequeñas, puede expresarse en este cuadro. En la deficiencia de vitamina B12, el alimento, cuando el paciente es excesivamente vegetariano,
o aumenta las necesidades o hay mala absorción, no hay, hay falta de factor intrínseco. Esta anemia donde falta el factor intrínseco se llama anemia perniciosa y es un trastorno congénito que ocurre en las mujeres con una prevalencia de más del 60% y una penetración aproximadamente de un 14%. Entonces puede haber gente que tenga problemas de anemia perniciosa sin haberse dado cuenta. El diagnóstico se hace por una biopsia de médula ósea, una endoscopía con toma de biopsia de la mucosa gástrica y con muchos valores y es de manejo del hematólogo. Una vez que se hace el diagnóstico de la falta de factor intrínseco y tiene anemia perniciosa la persona, la única forma de corregir es eso con vitamina B12. Y la vitamina B12 se aplica intramuscular una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes, etcétera, según el protocolo que se tome para manejar la anemia perniciosa. En nuestro medio no es muy común, pero la gente anglosajona, estamos hablando de europeos y del norte, sí tienen anemia perniciosa, no abundancia, pero hay más que acá. Hay fármacos que pueden producir deficiencia de la vitamina B12, el omeprazol, la neomicina, colchicina. Puede haber en la clínica con la deficiencia de vitamina B12 trastornos digestivos neurológicos. En la anemia por déficit de folato no hay aporte de folato y ocurre habitualmente cuando hay desnutrición y alcoholismo. Casi siempre el alcohólico tiene deficiencia de folato o hay necesidades por el embarazo que consume más folato, mala absorción, alteraciones metabólicas, etc. La clínica es muy similar, el paciente está pálido, mareos, acúfenos, caída de cabellos, etcétera, etcétera, pero no hay manifestaciones neurológicas y esa es la pequeña diferencia que ocurre con la clínica entre la anemia por déficit de vitamina B12 y la anemia por déficit de folato. Cuando se reponen estas anemias, cuando se tratan con, ya hemos dicho, vitamina B12, cianocobalamina o ácido fólico. Y habitualmente ya la presentación actual viene con las dos, vienen formulaciones mezcladas de las dos, así que es más fácil y las dos anemias sin llegar a diagnósticos muy, muy precisos, sin pedir a veces médula ósea o un test de Schilling, se le da los dos medicamentos unidos y el paciente va bien por un tiempo largo. Bien, estas son otro tipo de anemias que la van a aprender en hematología. Y aquí los medicamentos para tratar las anemias, hemos dicho que puede haber diferentes fármacos. No es un fármaco la sangre, pero se utiliza, acabamos de ver la transfusión de sangre, se utiliza hierro, vitamina B12, ácido fólico, que son muy fáciles de manejar, factores de crecimiento o eritropoyetina. La eritropoyetina es un capítulo aparte, no es habitualmente de manejo del médico general, pero debe saber, la eritropoyetina lo manejan los especialistas, hematólogos, oncólogos, etcétera, porque es para reponer particularmente la cantidad de glóbulos rojos cuando ha habido una quimioterapia o radiación o el paciente no puede reponerse fácilmente después de tratamientos intensos. Bien, y estos factores para tratar la coagulación no lo vamos a ver ahora, he dicho después de lo que es dislipidemias. Aquí están los agentes utilizados en las anemias, también mostré esta diapositiva esta mañana, la vitamina B12 que actúa como una coenzima para convertir el metilmalonil en succinilcoenzima. Aquí también la vitamina B12 que actúa para que el metiltetrahidrofolato se convierte en folato. La cobalamina, que es la base de la vitamina B12, es una coenzima de esta metiltransferasa y hace que el folato vaya a todo lo que corresponde a hacer. El folato es esencial para la síntesis de las purinas y las pirimidinas, y las purinas y pirimidinas están implícitas en lo que son los ácidos nucleicos, por lo tanto ahí tenemos. También el ácido fólico puede entrar y se convierte por la dihidrofolato reductasa en ácido dihidrofólico, y este ácido dihidrofólico tiene que volver a convertirse en tetrahidrofólico para que pueda actuar e intervenir en todos los procesos que se requieren en el cuerpo. Bien, aquí quedamos, chiquillos. Es lo que quiero que estemos con ambos grupos al mismo nivel. Creo que está bonita esta clase y es fácil. Ya no estamos hablando de receptores ni otras cosas, sino de medicina más sencilla y de indicaciones precisas. Muy bien,
¿Alguna pregunta tienen, por favor? ¿Hay alguien ahí todavía? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime, por favor. Doctor, cuando hablamos de transfusión de sangre, en el caso del concentrado de plaquetas, ¿en cuánto tiempo se debería colocar, digamos, dependiendo igual los concentrados, las bolsas de concentrados? Sí, habitualmente se colocan entre 30 minutos y una hora. No se necesita más tiempo. Obviamente depende cómo esté la cantidad de plaquetas del paciente para apurar, pero se colocan en ese tiempo. Lo que sí se ha establecido es la transfusión de glóbulos rojos o de sangre, que debe ser en hasta 4 horas. Puede un poquito menos, pero hasta 4 horas. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Hay alguien todavía? Ok, aquí quedamos entonces. Nos vemos la próxima semana. Mañana vamos a continuar la clase magistral de fármacos en anemia y los espero mañana. Es el mismo código, no es link porque este es el Meet, pero la misma clave de ayer para ingresar. Listo, que les vaya bien, chiquillos. Hasta luego.